Bueno chicos, pues nada, buenas tardes, espero que estéis bien y nada, os voy a colgar este vídeo, estoy haciendo este vídeo que podréis ver en breve sobre el tema 7, ¿vale? El tema 7, geografía urbana, la ciudad. Sobre este tema, os lo digo ya desde el principio para que os atengáis a unas ideas claras de este tema, os voy a poder preguntar dos cuestiones, ¿vale? O sea, me voy a centrar en dos cuestiones que son las funciones de la ciudad por un lado, y por el otro, los tipos de planos urbanos. Esas son las dos grandes cuestiones que voy a afrontar yo en este vídeo y son las dos grandes cuestiones por las que os puedo preguntar en el examen, siempre refiriéndonos, por supuesto, al tema 7. Dicho esto, especificadas cuáles son las dos cuestiones que os van a poder salir en el examen, me gustaría abrir el tema eh, lanzándoos, aunque no os tenga delante, pero lanzándoos una pregunta para que vosotros también en casa podáis reflexionar en torno a ello. Realmente, ¿qué es una ciudad? O mejor dicho, ¿en qué nos basamos para afirmar que un núcleo de población es una ciudad? ¿Vale? Sobre esto hay muchas discusiones, hay muchas disputas, existen muchas discusiones, existen muchas disputas en torno a este punto. Porque hay geógrafos que definen una ciudad en base a unos criterios, existen otros geógrafos que definen lo que es una ciudad en base a otros criterios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un criterio poblacional, aquí por ejemplo en España se considera ciudad aquel núcleo de población que supere los 10.000 habitantes. Es un criterio, ¿vale? Entonces llegamos a España, todo aquel núcleo de población mayor de 10.000 habitantes es una ciudad si atendemos a un criterio poblacional, a un criterio demográfico. Sin embargo, habrá geógrafos, como os digo, que discutan este principio y dirán, o sea, simplemente nos fijamos en que una ciudad tenga más de 10.000 habitantes o sea, nos fijamos en que un núcleo de población tenga más de 10.000 habitantes para considerarlo ciudad. Y dirán, eso no es así. ¿Por qué no asumimos un criterio morfológico que se base en la forma del núcleo de población en cuestión? Dirán, si nos vamos a Andalucía, por ejemplo, hay muchos núcleos de población que superan los 10.000 habitantes y que, sin embargo, no se nos ocurriría hablar de ellos como ciudad porque no tienen forma de ciudad y no se respira un ambiente de ciudad, ¿vale? Entonces, asumirán un criterio morfológico y dirán que para que podamos considerar a un núcleo de población una ciudad, pues hay que fijarnos un poco en la morfología que ese núcleo de población tiene. ¿De acuerdo? Y luego estarán también aquellos que defiendan que una ciudad se puede considerar una ciudad si ese núcleo de población asume ciertas funciones con respecto a su entorno, ¿vale? Fundamentalmente hablamos de que un núcleo de población puede ser una ciudad si asume de manera preeminente funciones relacionadas con el sector servicios, ¿vale? Entonces, el debate está servido, simplemente que lo sepáis, porque es muy difícil a estas alturas definir cuándo hablamos de ciudad o cuándo no hablamos de ciudad. Entonces, simplemente controlar estos criterios y saber manejar este vocabulario y saber manejar todos estos conceptos. Pues basándonos en un criterio poblacional, podríamos considerar que una ciudad es aquel núcleo de población que excede los 10.000 habitantes. Sin embargo, hay geógrafos, hay críticos que no están de acuerdo con esta clasificación y atienden a un criterio morfológico, otros que atienden a un criterio funcional. Es simplemente un poco que estéis al tanto del debate, aunque, como os digo, yo en el examen no os voy a preguntar por esto, ¿vale? No os voy a preguntar por esto, simplemente me ha parecido bien empezar aludiendo a ello, un poco reflexionando en torno al concepto de ciudad. Vale, nos vamos ahora sí a la primera gran cuestión del tema, a una de las preguntas que nos podemos encontrar en el examen. ¿Cuál sería? Pues las funciones de la ciudad. ¿Qué funciones desempeña una ciudad? Define una ciudad, ¿vale?
Y vosotros me diréis, pues la ciudad tiene muchas funciones, ¿no? Y evidentemente sí, la ciudad asume muchas funciones. ¿Cuáles son las más importantes? Las que no se nos pueden olvidar cuando nos pregunten. Pues en primer lugar, la función residencial. Es evidente que una de las funciones que asume la ciudad es dar cobijo a un número determinado de habitantes, ¿vale? Ya sabéis que la función residencial se extiende por la mayoría de la ciudad, tanto en el centro, como ahora está muy de moda en la periferia de la ciudad, lo que antes no se daba, pues que exista una función puramente residencial, con esas urbanizaciones, con esos chalets, etcétera. Por supuesto, la ciudad asume también una función industrial. En el pasado, en las ciudades de hace un siglo y medio, de hace 2 siglos, la función industrial, las industrias se localizaban en cualquier parte prácticamente de la ciudad, prácticamente en cualquier lugar de la ciudad. Convivían con los barrios residenciales sin ningún orden, sin ninguna higiene, era todo un poco caótico. Sin embargo, pues de unas décadas, de unas 5 o 6 décadas a esta parte, todo eso ha desaparecido prácticamente y ya las funciones industriales de la ciudad, la industria se concentra fundamentalmente en lo que conocemos como polígonos industriales, que siempre se localizan en la periferia de las ciudades, ¿vale? Otra función importante de la ciudad es la función administrativa que desempeña, ¿eh? ¿Quién no ha dicho me tengo que ir a Toledo, me tengo que ir a Madrid porque tengo que hacer no sé qué trámite? Pues una función clave de la ciudad es esa función administrativa para con sus ciudadanos, ¿vale? Entonces, eso define claramente a una ciudad y es una de las funciones más evidentes, ¿no? de la propia ciudad. Otra función importante es la función comercial. Ya sabéis que tradicionalmente los comercios se han localizado en el centro de las ciudades, normalmente. Es la zona comercial por excelencia. Ha sido así tradicionalmente, todavía hoy eso es así, pero tenéis que saber que la función comercial de las ciudades, digamos que se ha repartido, porque ahora la periferia también asume una función comercial muy importante, con los centros comerciales, pues todo este tipo de grandes establecimientos como Leroy Merlin, como Ikea, siempre los encontramos, si os dais cuenta, en los polígonos industriales, en la periferia de las ciudades. Por lo tanto, lo que observamos es una distribución distinta de esas zonas comerciales, ¿vale? Ya no es exclusiva esa localización en el centro de la ciudad. Vale, entonces tenemos que citar esas 4 funciones fundamentales de la ciudad, que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Siempre tenerlas presentes. Si a mí me preguntan por funciones de la ciudad, tengo que saber citar función residencial, industrial, administrativa y comercial. Y he de saber explicar un poquito cada una de ellas, ¿vale? Tal y como he hecho yo ahora mismo, en un parrafito, más o menos, detallar un poco en qué consiste cada función. Además, si el final de la pregunta lo cierro aludiendo a que la ciudad puede tener otras funciones, como una función hospitalaria, una función cultural, una función educativa, porque la ciudad acoge pues hospitales, acoge centros culturales, acoge centros educativos, pues ya cierro la pregunta y aspiro al sobresaliente, ¿vale? No os machaco más, ¿de acuerdo? No os machaco más. Simplemente que tengáis claro que os puedo preguntar por un funcionario de la ciudad, sería la primera pregunta del tema 7 relevante, la primera cuestión que tenéis que controlar, ¿de acuerdo? Vale, y vamos a la segunda cuestión del tema 7, que sería importante que tuvieseis presente, ¿de acuerdo? Que sería la tipología del plano urbano, la tipología de planos urbanos. Yo, antes de entrar con los planos urbanos, os recomiendo que leáis todo el tema, una lectura tranquila, ahora tenemos mucho tiempo, ¿vale? Tranquilamente en casa, le dedico media horita, en media horita me lo leo perfectamente el tema 7.
me va a permitir entender mejor las cuestiones por las que yo os voy a preguntar de manera específica, ¿vale? O sea, no es capricho que os leáis el tema 7 entero, pero como os digo, una vez que me lo haya leído entero, me centro en esas dos cuestiones, en las funciones de la ciudad y en lo que vamos a ver ahora, que es el plano urbano, la tipología de planos urbanos. Lo primero que tenemos que saber, lo primero que tenemos que conocer en este sentido es qué es un plano urbano, ¿vale? Y un plano urbano al final no deja de ser la representación de la ciudad en su conjunto, ¿vale? Un mapa de mucho detalle que nos permite ver el trazado de las calles, la forma de las manzanas, la planta de los edificios, ¿vale? Nos permite conocer en detalle cómo se articula, cómo se organiza una ciudad, ¿vale? Por lo tanto, si yo os pregunto en el examen el plano urbano, tipologías de planos urbanos, yo abriría la pregunta precisamente con esto que os acabo de decir, explicando un poquito en qué consiste el plano urbano, en dos líneas, ¿vale? Un plano urbano es una representación de la ciudad en detalle que nos permite conocer, pues eso, la forma de las calles, la forma de las manzanas, un poco en detalle lo que es la articulación de la ciudad. Dos líneas, tres, cada uno lo que estime oportuno. Y ahora sí nos centramos en los tipos de planos urbanos que hay, porque como os podréis imaginar, a lo largo de la historia la ciudad no se ha organizado igual, no se ha construido igual, no se ha pensado urbanísticamente igual, entonces eso arroja una articulación distinta de lo que es la ciudad. Y muchos estaréis entendiendo lo que os digo. No es lo mismo si alguno ha estado en una ciudad histórica clara donde esto se ve muy bien, por ejemplo Toledo. Yo si voy a Toledo veo el centro de la ciudad, que son calles muy estrechas, empinadas, sinuosas, no hay avenidas amplias, los edificios están ahí como apiñados, hay mucha calle corta que no tiene salida. Nos da una sensación de caos, una sensación de desorden, ¿vale? Y sin embargo, si yo me voy hacia la parte nueva de la ciudad, pues la perspectiva me cambia totalmente, ¿vale? Por lo tanto, empezamos a entender, a raíz de este ejemplo, pues eso, que el plano urbano lo que me permite es conocer cómo la ciudad ha ido evolucionando como casi como un organismo vivo, ¿vale? Y ha ido asumiendo diferentes formas, diferentes trazados, etcétera, etcétera. Vale, pues, ¿cuáles son los tres planos urbanos fundamentales que yo me puedo encontrar en una misma ciudad? Pues el primero de ellos sería el plano irregular. El plano irregular es fácilmente identificable porque se corresponde con el casco histórico de la ciudad, con esas calles muy estrechas, muy sinuosas, con poco espacio. Es decir, nos ilustra de cómo era la ciudad, con qué idea se construía la ciudad hace pues 10, 12, 8 siglos, ¿vale? Ya os digo, es muy fácilmente identificable. Cuando veamos ahí esa sensación de caos, de desorden, esas calles que se mezclan sin mucho sentido, sin mucho orden, entonces hablaremos de un plano de tipo irregular, ¿vale? Ya sabéis que en este tipo de planos pues la circulación se hace muy difícil, ¿de acuerdo? Y pues hay que buscar alternativas que pasan normalmente por la peatonalización. El segundo tipo de plano es el plano ortogonal, ¿vale? El plano ortogonal es un clásico de nuestras ciudades, también se le conoce como en cuadrícula o en damero. Para comprender mucho mejor lo que os estoy diciendo, al tiempo que veis el vídeo es conveniente que estéis delante de los apuntes del tema 7 y veáis las fotos que os he puesto para identificar cada tipo de plano, ¿vale? Bueno, como os digo, el plano ortogonal en cuadrícula o en damero responde al crecimiento exponencial de las ciudades desde el siglo XIX, a ese gran crecimiento que desborda las murallas, desborda la ciudad clásica, la ciudad tradicional, y hace evidente la necesidad de construir, de articular nuevos barrios para dar cabida a una población creciente. Y esos nuevos barrios, a finales del siglo XIX, principios del XX, se organizaron siguiendo un trazado muy regular, muy clásico, ¿vale?
que trataba de ser muy organizado, que contemplaba grandes vías, grandes avenidas que se cruzaban de manera perpendicular. Perdón. Que se cruzaban, como os digo, de manera perpendicular, y que en el mapa, que en el plano urbano, digamos, se aprecian perfectamente ese trazado de tipo perpendicular. Aunque se pretendió con ello dar solución a los problemas de circulación que presentaba el casco urbano, el plano irregular propio de los cascos urbanos de las ciudades, lo cierto es que con el tiempo se hizo evidente que este plano ortogonal en cuadrícula o en damero, propio de los ensanches urbanos de finales del 19 y principios del 20, pues no solventaba esos problemas de circulación y hubo que trazar vías diagonales, ¿de acuerdo? Bien, como os digo, muy fácil de ver también, muy fácil de identificar en el plano urbano, y nada, no os voy a insistir demasiado en ello. Por último, nos vamos al plano radiocéntrico, ¿vale? El plano radiocéntrico es típico de algunas ciudades como Moscú, como Victoria, y para que lo entendáis, es la rueda de una bicicleta, más o menos, la rueda de una bicicleta. Imaginaos, la tenéis en la cabeza, sí. Imaginaos que una ciudad trata de organizarse en función del dibujo de la rueda de una bicicleta, ¿vale? Es decir, un punto central del que van surgiendo radios, ¿vale? Y luego se trazan vías, ¿de acuerdo? Circulares que, digamos, cortan esos radios, lo que permite la comunicación entre esos propios radios. La verdad es que es una forma de organización que no es tan habitual, sobre todo en España, pero la verdad es que ha demostrado ser muy eficiente porque permite conectar muy rápidamente las zonas periféricas con el centro de la ciudad y las propias zonas periféricas entre sí a través de esos anillos, de esa especie de anillos, ¿de acuerdo? Que la verdad es que pues dan mucho juego en el sentido de las comunicaciones. Vale, simplemente echarle un vistazo a los apuntes, ¿vale? Os lo he explicado así de manera muy coloquial, he tratado de ser muy claro, muy directo y de hacer un vídeo muy corto para que una vez que os veáis el vídeo, le echéis un vistazo al tema, incidáis un poco más en estas dos cuestiones que os pueden salir y tengáis un rápido entendimiento de lo que es este tema, ¿de acuerdo? Nada, chicos, espero que estéis todos bien, ¿de acuerdo? Os mando mucho ánimo, mucho esfuerzo y por favor, participad más en la plataforma, que uno se siente solo, ¿vale? Estoy haciendo un esfuerzo por grabar este tipo de vídeos para que os lleguen con más claridad los contenidos del tema y necesito que haya un poco de reciprocidad. Mañana, jueves 23 de abril, os voy a subir una batería de ejercicios, ¿vale? Y nada, estamos en contacto, ¿vale? Venga, un saludo.